Desde rumores sobre citas en bares, se ha criticado por ser de origen pobre, cirugías plásticas que no mejoraron su apariencia, hasta acusaciones de juntarse con pandilleros para consumir sustancias siendo menor y ser bully en la escuela. Lee Soo-hee de Rise ha pasado por todo y solo han pasado poco más de 2 meses de que SM Entertainment anunciara que él sería uno de los 7 miembros de su nuevo grupo de chicos. ¿Pero por qué Soo-hee ha recibido tanto odio? ¿Qué razones tienen los internautas para odiarlo? Esta es la hilarante historia del odio hacia Soo-hee, miembro de Rise, un grupo novato de chicos en tendencia, bajo la famosa empresa SM Entertainment, la cual se caracteriza por tener los mejores visuales del K-pop y que investiga la vida personal de sus rookies antes de que debuten. ¿O ya no es así? El 24 de mayo de 2023, SM Entertainment anunció su próximo grupo de chicos. Este fue el primer grupo de chicos desde 2016, con NCT. A diferencia de otros grupos, Chotara y Sunchan, antes de ser parte de Rise, debutaron en NCT en 2020, quienes posteriormente salieron del grupo para poder debutar con Rise. Antes del debut, a principios de 2023, Eunsook y Sunhan fueron revelados como parte de los aprendices de SM Entertainment, SM Rockies, pero como verán, Soo-hee no fue revelado como parte del nuevo grupo hasta el 1 de agosto, poco antes de su debut el 4 de septiembre, debutando con su grupo Rise con el primer sencillo, Get a Guitar. Aunque otros compañeros del grupo como Sunhan y Sunchan también se vieron envueltos en polémicas, la hostilidad inicial hacia Soo-hee fueron por cuestiones totalmente diferentes. Los internautas lo criticaron fuertemente por su apariencia común. Sus fotos pre-debut circularon por varios foros en línea de Corea del Sur como TQ e Instis, causando que los fans iniciaran discusiones sobre la vida de Soo-hee antes de ser idol. Algunos comentarios de los internautas sobre un video en vivo del grupo decían: SM está loco con su engaño. Es la primera vez que veo idols que se ven aún más feos en el GIF editado. Pensé que eran solo capturas de pantalla maliciosas. ¿Dónde está su salón de belleza? Entonces, ¿el estilo SM es solo una cosa del pasado ahora? Soo-hee es muy feo, son reales con su cara, parece que acaban de sacar a un Hanam de las calles y lo debutaron. Hanam es una jerga feminista coreana que se refiere a un hombre coreano común. De esta manera despreciaron la apariencia de Rise antes de su debut, pero se centraron más en atacar a Soo-hee con comentarios como: SM realmente perdió su toque. Ah, demonios, soy un esclavo de SM, pero esto no es en serio. Es la primera vez que veo un ídolo de SM que se ve así incluso después de la cirugía. Por favor, solo echarlo. Y soy una chica y creo que soy más guapo que él. Los comentarios siguieron circulando sobre que se había realizado cirugía estética y que esta no le había ayudado mucho, que era tan feo que ni con cirugía podía ser guapo. Con todo el odio encima, escarbaron más en su pasado para tener más razones para odiarlo. Por eso es que aparecieron fotos antes del debut que llamaron la atención de los internautas, donde afirmaban que estaba con amigos en un hunting pocha llamado Glam en Yongandong. Un hunting pocha es un bar donde la gente tiene citas ciegas o puede encontrar amigos con beneficios, donde se provee no solo comida y bebidas, sino muchas veces sustancias ilícitas. Hunting significa cazar y se refiere a ligar con mujeres en lugares aleatorios. Además de ello, la foto en donde estaba con su amigo en este supuesto bar fue particularmente llamativa debido a que los internautas notaron que el amigo de Soo-hee tenía un tatuaje en la pierna. En la foto, el tatuaje de su amigo se asoma por debajo de sus jeans, lo que parecía ser del estilo Iresumi, que en Corea a menudo es usado por pandilleros. Otra de las fotos era la captura de pantalla de lo que parecía ser la cuenta de Instagram de Soo-hee o de un amigo de este, que ya está desactivada, en donde se lo ve posando fuera de la puerta de la escuela primaria Sihun-nunguk con un grupo de amigos. Aunque a simple vista parecía no haber nada malo, la descripción de la foto era el problema para los internautas coreanos, pues decía: en nuestro maldito punto de partida. Aunque nada de esto ha sido confirmado, ni que esa fuera la cuenta de Instagram de Soo-hee o que las fotos fueran de él. Los internautas siguen expresando su desagrado y decepción de que Soo-hee debutara en Rise, pues creen que no lo merece, más por su supuesto pasado turbio y porque su apariencia no coincidía con la de un idol. Comentarios como: no lo critico, pero parece un tipo coreano normal en sus 20 años, y no un ídolo. Oh, ¿no es ese tipo que se está volviendo viral en Twitter? Hubo un clip de él tomando en un club. Estoy bastante seguro de que no era un modelo a seguir en su pasado, solo espero que no haya intimidado a nadie en la escuela. Ni siquiera quiero asociarme con un tipo que va a un hunting pocha, entonces ¿por qué gastaría dinero en apoyarlo? Él tiene la cara de un matón de baja vida.
Será mejor que esto sea todo lo que hay, a menos que quieran a Kim Garam 2.0. Todo esto siendo una exagerada reacción por algunas supuestas fotos y maldiciones, pues no había ninguna información comprobada de que estuviera haciendo algo ilegal en aquel bar. El lugar de la foto con su amigo no ha sido confirmado que sea un hunting pocha, es decir que ni siquiera sabemos si era un bar u otro lugar. Simplemente parecía reunirse con amigos y socializar como cualquier joven. El ataque de odio hacia Sugi parece desproporcionado a comparación de otros idols y actores que sí se les ha comprobado su mal actuar, o quienes han realizado actos ilegales y hasta impactantes, quienes incluso han tenido fanáticos que han salido en su defensa a pesar de tener cargos penales, aunque parece ser algo natural debido a que Rise recién está construyendo su fanbase, y Sugi no tiene tanto tiempo siendo conocido por el público. Sin embargo, los internautas, sobre todo los coreanos, deberían tener mayor cuidado con sus comentarios maliciosos, ya que a quien están tirando odio sin sentido es a un adolescente que apenas cumplirá los 20 años y que recién empieza su carrera como artista. El odio injustificado hacia Sugi, sobre todo hacia su apariencia, siendo que la industria del entretenimiento coreano toma muy en cuenta la imagen visual de sus idols, parece ser aún más grave. SM Entertainment es conocida por tener a los idols más visuales de la industria, y con las fotos pre-debut de Sugi circulando por las redes sociales, los internautas han comentado duramente que está arruinando la reputación de los idols de SM, que es un hueco visual entre ellos. No debemos olvidar que muchas de las fotos pre-debut de Sugi fueron de su pubertad y adolescencia, donde tuvo muchos cambios físicos y por lo que comentaremos más adelante, tampoco tuvo muchas oportunidades de mejorar su apariencia como un adolescente normal de una familia de clase media. La belleza exterior es subjetiva y hay distintas preferencias. Personalmente no me parece que Sugi sea feo, y creo que muchos tampoco lo consideran así. Sí, probablemente no se ajuste mucho al estándar de belleza coreano, pero este nuevo grupo de SM parece querer buscar variedad en sus apariencias para captar distintos tipos de público. Además que Sugi es considerado un gran vocalista para ser novato, así que tiene talento y por eso mismo debutó en Rise. A finales de agosto, más comentarios maliciosos acerca de la apariencia de Sugi aparecieron. Una publicación titulada como "Mira la nariz de Sugi de Rise, esto no estaba bien hecho", generó que los internautas criticaran su nariz y sobre su posible cirugía. El autor original comentó: "No edité esto, estaba sorprendido cuando veía su contenido. Tomé una captura de pantalla. Honestamente, elogia a SM por tomar a un niño no convencional y trabajar tan duro para arreglarlo". Un comentario realmente desagradable, como si la apariencia de alguien, específicamente de un adolescente, tuviera que arreglarse, como si algo estuviera mal desde antes. Los internautas comentaron la publicación con: ¿no editaste su nariz? ¿Este es su nariz real? Si quieres un trabajo exitoso en la nariz, deberían remodelar los huesos con bastante facilidad, como Karina y Winter. Otro usuario se burló diciendo: ¿qué? ¿Alguien está estirando su nariz?, refiriéndose a que tenía la nariz muy puntiaguda para ser normal, incluso burlándose también de la nariz de su compañero de grupo, Anton. La nariz de Anton y la suya son iguales. Los comentarios eran tan desafortunados que no puedo imaginarme que los haya leído el propio Sugi. Tampoco que alguien pueda criticar de aquella manera tan malvada sobre la apariencia de alguien más. Solo puedo pensar que son personas que envidian la posición que tiene Sugi en Rise, que puede cumplir su sueño de ser idol junto a sus compañeros, disfrutando de la música a diferencia de ellos. Pero las críticas no pararon ahí y todo se volvió más hilarante. Ya más recientemente, el 16 de octubre, los comentarios negativos se avivaron de nuevo debido a la revelación de nuevas fotos sobre el pasado de Sugi. Comentarios realmente desubicados y llenos de malicia que no tenían siquiera sentido, y que solo alguien que vivió siempre en privilegio y totalmente apático podía hacerlos. ¿Conocen el dicho "nacer con una cuchara de oro en la boca"? Se refiere a nacer en una familia rica, pero el autor de esta publicación puso el título de "Sugi de Rise es una cuchara sucia", refiriéndose a que Lee Sugi nació en una familia pobre, burlándose de su condición económica del pasado. La descripción de su publicación era mucho peor que el título. Decía: una familia de 5 vivía en una pequeña casa de alquiler de 40 metros cuadrados, así que era una maldita cuchara sucia, por eso ni siquiera podía permitirse usar ortodoncia cuando era joven. Era tan pobre que incluso tuvo que pagar él mismo su academia vocal, con el dinero que ganó con su trabajo a tiempo parcial. Cuando miras su casa, puedes decir que no hay mucho. La forma en que se expresó el autor de la publicación era simplemente malicioso, despreciando el esfuerzo
esfuerzo que tuvo que pasar Sugi para poder estar en una academia y para superarse a sí mismo. Al parecer el internauta no podía entender que aquello era algo de admirar y no de criticar. Felizmente los comentarios de esta publicación no fueron a favor del autor de esta, sino que defendieron a Sugi ante la crítica sin sentido del autor original. Los internautas dijeron: no importa lo feo que creas que es Sugi, criticarlo por ser pobre es cruzar la línea. Es por gente como tú que perdió la esperanza en la humanidad. ¿Crees que ser una cuchara sucia es algo por lo que hay que burlarse? La gente se está volviendo tan aterradora últimamente. ¿A quién le importa si eres una cuchara de oro o una cuchara sucia? Siempre y cuando cantes bien es todo lo que importa. También es la primera vez que veo a alguien siendo criticado por ser una cuchara sucia. Obviamente Sugi ni su familia podía cambiar su condición económica en ese tiempo. Solo podían sobreponerse y esforzarse, algo que hicieron, y gracias al talento del idol es que pudo debutar en Rise. Sugi no solo ha sido alabado por sus vocales, sino también por destacarse en el escenario y ser alguien que ilumina y que da risas a sus compañeros. El personal que trabaja con él también ha tenido elogios a su persona, así como los directores de grabación y sus maestros. A pesar de ser un idol novato, no ha dejado de recibir elogios y con ello tiene una base de apoyo para lidiar contra los comentarios de odio que hay en las redes. Después de todo, los que lo apoyan están a su lado, en persona, no detrás de una pantalla y un nombre de usuario que en cualquier momento pueden ser denunciados por sus comentarios maliciosos. Aunque no ha pasado tanto tiempo de su debut, en muchos programas de K-pop ya es conocido por su encanto y calidez que trae el personal a otros idols, así como a fans y no fans. Sugi tiene a los miembros de Rise que serán su fuente de apoyo y ánimo para que los rumores y críticas no hagan estragos en él. Además, esperemos que SM Entertainment haga algo sobre todos los comentarios maliciosos que hacen contra él y que no sea una estrategia de marketing ruidoso para hacer impulsar a Rise, porque realmente ellos no necesitan de polémicas para brillar. Creo que nadie quisiera que se repita lo que pasó con Kim Garan y Lee Serafin. El fandom de Rise está recién consolidándose y deseamos que no haya peleas internas del fandom que quieran que Sugi sea sacado del grupo. Es un momento importante para que el fandom sea unido y proteja a los miembros de los comentarios maliciosos, no solo a Sugi sino también a Seunghan y Sunchan, así como al resto de miembros que aún no han tenido polémicas. No olvides darle like y opinar sobre este tema en la sección de comentarios.